Hola, que el Señor te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Dioney Luna. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de este tema que yo creo que es muy importante. Y este tema es el tema de la fe. Pero lo vamos a estar hablando en forma de pregunta. ¿Qué es la fe? ¿O cómo nosotros podemos vivir con fe? ¿O cómo se ve una persona que camina con fe? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones en donde en momentos difíciles, en momentos o en situaciones graves, hermanos en la fe se me han acercado a mí y me han dicho: ten fe que Dios te va a dar la solución para ese problema. O se me acercan y me dicen: ten fe, Dios va a abrir puertas. O se me acercan y me dicen: ten fe que Dios te va a dar la respuesta a eso que tú estás buscando. Y quiero aclarar aquí que yo lo recibo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, y eso me impulsa para seguir adelante en medio de la situación difícil. Pero la pregunta que yo me hacía anteriormente era: ¿pero qué es tener fe? O cómo se ve una persona que camina con fe. Y quiero responder a esta pregunta, quiero tratar de responder a esta pregunta a través de la palabra de Dios. Y hay una historia que quedó escrita allá en el libro de Génesis, capítulo 22, del versículo 1, y en el versículo 4 vamos a poder encontrar la respuesta a esta pregunta de qué es la fe o cómo se ve una persona que tiene fe. Esta es la parte en donde Dios, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y dice en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. La palabra que me llama bastante la atención es la palabra probó o la palabra probar. Y eso, mis hermanos, nos da a entender que Dios nos va a probar en cualquier momento de nuestro diario vivir o en cualquier momento de nuestra vida espiritual. Dios nos va a poner una prueba. Ahora bien, hay una gran diferencia entre ser probado y ser tentado. La prueba, mi hermano, siempre viene de Dios, y la prueba, hermano, siempre nos ayuda a acercarnos más a Dios y a crecer más en nuestra fe, a crecer más en la confianza que tenemos hacia nuestro Señor Jehová de los ejércitos. La tentación, por otra parte, siempre nos aleja de Dios, pero en esta ocasión dice la palabra de Dios que Dios probó a Abraham y Abraham le respondió: heme aquí. Yo veo a un Abraham que estaba dispuesto a soportar o a pasar por esa prueba. En el versículo 2 Dios le dice la prueba, y le dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta fue, mi hermano, una prueba bastante dura, una prueba bastante difícil, porque Dios le estaba diciendo a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y la manera en cómo Abraham tenía que sacrificar a su hijo era en forma de holocausto. Los holocaustos anteriormente, no quiero meterme mucho en detalle para que este video no sea clausurado, para que este video no sea borrado de las redes sociales, pero sabemos que el holocausto, cuando se llevaba un animalito para holocausto, las personas tenían que cortarle esta parte y tenían que sacarle toda la sangre, y después tenían que prender fuego, y eso se subía como olor grato ante la presencia de Dios. Y esa era la forma en que Dios le había dicho a Abraham que él tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Dice en el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, arregló su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y aquí viene la respuesta, mi hermano, a esa pregunta de qué es la fe o cómo se ve una persona que tiene fe. Dice el versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora bien, cuando nosotros lo leemos, simple y sencillamente por leerlo, no podemos encontrar esa respuesta. Pero si nosotros nos sumergimos en este versículo, podemos hallar algo que me impactó bastante. Dice que al tercer día, cuando yo leo esta parte donde dice al tercer día, eso me da a entender que Abraham tuvo
3 días para poder arrepentirse y para poder decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Pero este hombre siguió y continuó hacia adelante. Entonces, aquí está la respuesta, mi hermano, a cómo se ve una persona que tiene fe. Una persona que tiene fe, mi hermano, es aquella persona que camina confiadamente. Abraham caminó 3 días confiando en que Dios iba a hacer algo ante esta situación. Entonces, una persona que tiene fe es aquella persona que camina ante cualquier situación, que no le importa la situación que esté atravesando, que no le importa la enfermedad que está atravesando, que no le importa, mi hermano, el problema o el tamaño del problema en el cual esa persona está atravesando. Mi hermano, esa persona sigue caminando y sigue confiando en Dios. Entonces, una persona que tiene fe es una persona que no se detiene ante cualquier situación, sino que camina confiadamente, sabiendo de que Dios le va a dar la solución, o que Dios va a abrir puertas, o que Dios va a mandar respuestas ante cualquier problema que esa persona está atravesando. Ahora bien, mi hermano, yo quiero invitarte y yo quiero animarte a que en medio de tu problema, a que en medio de tu enfermedad o en medio de la situación difícil que tú estás viviendo, quiero animarte a que no te detengas. Quiero animarte a que no te alejes de Dios. No importa qué tan difícil la situación se presente. No importa qué tan complicada la enfermedad se ponga, mi hermano. Tú sigue caminando, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú sigue caminando, que tarde o temprano, mi hermano, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar la salida ante esa situación. No sé por qué problema estés pasando, no sé por qué enfermedad estés pasando, no sé por qué situación estás pasando en este momento, pero quiero decirte, sigue caminando, que Dios va a darte la salida. Sigue caminando y no te detengas, ni mucho menos te alejes de Dios, porque la única salida la vas a encontrar en Dios. Dice más adelante en esta historia que Dios le proveyó a Abraham el sacrificio que él iba a hacer, le proveyó el animalito y salvó a su hijo Isaac. Y más adelante dice que Dios bendijo a este hombre llamado Abraham. ¿Por qué? Porque tuvo fe, tuvo confianza, creyó en Dios y no se detuvo, sino que él continuó caminando. Que el Señor te bendiga. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida y estamos en contacto.